Aquel mensaje llevó de cabeza tanto a Brian que se olvidó de que tenía que llamar a Olivia. Tenía que descubrir el contenido cifrado que Yi le había enviado en aquel largometraje de 2 horas de un inocente y a simple vista vídeo casero corriente, ya que contenía seguramente información sensible sobre la COVID-19. Este era el nuevo virus biológico que se estaba expandiendo en China y que tenía posibilidades de llegar a la península ibérica. ¡Y ya te vale! ¿Esteganografía? ¿De qué vas?, exclamó Brian sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Desde la cocina su madre acababa de terminar la cena y llamó a Sam y a Brian para que fueran a comer con ellos. Brian tuvo que dejar lo que estaba haciendo para acudir a la cena. Cuando ese llegó al comedor y vio a su padre preocupado mirando las noticias, intervino. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Sam, que acababa de llegar a la par que su hermano, al ver cómo su padre contemplaba con la cara completamente desencajada la televisión. Están hablando de un virus, hija, que está en China y se está expandiendo muy rápidamente y sin control por el país, matizó el padre. No te preocupes, papá, intentó consolar y abstraer a su padre de todo aquel asunto. No le des vueltas a esas cosas, olvídate de las noticias, anda, vamos a cenar. Mamá ha preparado ya la mesa, insistió Sam poniéndose en medio del televisor y desviándole la atención de aquel aparato. ¿Vamos?, le repitió. Joseph se levantó del sofá y se dirigió al comedor, acompañado por su hija. Después de un día duro de trabajo, lo único en lo que pensaba cuando llegaba a casa era en sentarse un rato a ver la tele y desconectar. Sin embargo, ahora ni la tele le servía para eso. ¿Qué tal el día, cariño?, preguntó Marta a su marido mientras acababa de colocar los aliños en la mesa para el pan tostado. Inmediatamente después, Marta se retiró la silla a un lado y fue a buscar afuera al porche la carne a la brasa que había estado condimentando y cocinando para cenar, uno de los platos preferidos de la hermana de B que su madre preparaba en contadas ocasiones. Este tipo de cenas eran algo muy excepcional debido a la crisis en la que estaba sumida el país y sus familias desde hacía ya años. Pero la ocasión lo merecía. Sam había sacado una matrícula en contabilidad y finanzas, y aunque no suponía nada para una estudiante becada como ella, para su madre era todo un orgullo celebrarlo. Como todos los días, la tensión no deja de ir en aumento, contestó Joseph al ver llegar a Marta con la bandeja de carne asada a la mesa. Ya sabes, el capullo de siempre, lamiendo el culo al jefe y supervisándonos a los demás. No sé, a veces pienso que ese tío es imbécil, opinó honestamente sobre su compañero de curro. ¿Y el jefe?, señaló Marta. Vete tú a saber, pero no pinta bien la cosa, se sinceró Joseph a su mujer y continuó. Temo que Pedro va a fingir la quiebra de su propia empresa para poder echarnos del trabajo por una miseria. Se ratificó en sus palabras, conteniendo sus lágrimas para evitar preocupar más a su familia, y siguió. Ya estoy buscando otro empleo. He encontrado algo que encaja con mi perfil de no universitario con experiencia, un trabajo como celador. Lo sé, corroboró al ver la cara de circunstancia de Marta. No es mucho, pero puede ser una alternativa. Tú y tus locas teorías de la conspiración, Joseph. Verás como al final no es nada, trató de animarle su esposa. ¿Qué celebramos?, interrumpió Brian a su madre, al tiempo que tomaba asiento al lado de ella. ¿No se lo has contado?, desveló Marta, a la responsable de que aquel festín se hubiera producido aquella noche. Dirigió su mirada hacia Sam, esperando que fuera ella misma quien lo explicara. «Mamá, no es para tanto, me estás poniendo en evidencia», se ruborizó Sam. «¿Qué va? Estoy muy orgullosa de ti», manifestó a su hija Sam, y luego miró a Brian y añadió, «y de ti también, Brian». Estuvieron toda la velada hablando de cosas banales, riéndose como nunca más volverían a reírse. Esa noche se dieron cuenta de lo afortunados que eran por tenerse los unos a los otros. Aquella cena fue la más larga, la más divertida y la más bonita que permanecería en sus recuerdos para la eternidad. Se hacían bromas los unos a los otros, arrancaban sonrisas constantes a su padre para abstraerle de sus problemas mientras se observaban con miradas cómplices entre ellos. El televisor acabó por convertirse en un sonido de fondo entre tantas carcajadas, y es que ya nadie prestaba atención a aquel aparato. Alrededor de las 11:30 de la noche, cuando terminó la reunión familiar, cada uno de ellos fue a sus respectivos dormitorios. Los padres se fueron a descansar, mientras que los hijos se quedaron un rato más despiertos. Sam permaneció 2 horas más en pie en su habitación, estudiando para el examen de política que tenía el jueves de aquella semana, mientras que Brian regresó de vuelta a la computadora para ver si podía descifrar el mensaje del internauta y...
Tras una noche en vela, sin apenas pegar ojo, Brian no sacó nada en claro y empezó a desesperarse. Era la primera vez que Yi utilizaba un código de esteganografía tan complejo que ni Brian conseguía descifrar. Brian tenía muchas preguntas en la cabeza a raíz de aquel vídeo, y sin duda una de las que quería formularle cara a cara a Yi era esa: ¿por qué aquella comunicación tenía tanta seguridad? Eso era lo que realmente le perturbaba, el mensaje encriptado que contenían aquellos bytes. Transcurrida una semana, Brian seguía igual de estancado. Había conseguido extraer algo de información de aquel vídeo, pero no la suficiente. El archivo era realmente pesado y él solo había destapado 300 megabytes de los 2 gigabytes de aquel vídeo. Su hermana, que veía como Brian no salía de su cuarto, tan solo que para comer y ducharse, empezó a sospechar, así que se acercó al cuarto de este y entró, como ya era habitual en ella, sigilosamente y sin pedir permiso. «Ve, ¿qué pasa?», indagó ella estando detrás de él y sin siquiera él haberse percatado. Tras escucharla, B seguía igual de hipnotizado ante la pantalla sin responder, como embrujado. No había intentado tan siquiera ocultarle a su hermana lo que estaba haciendo, y ella no dudó en preguntarle. «¿Tú también has recibido esa esteganografía?», le reveló con completa tranquilidad. «¿Cómo?», exclamó y se giró de inmediato para encontrarse con su hermana. Brian tenía los ojos tan enrojecidos por las horas que llevaba ante el ordenador que se los frotó para poder mirarla con mayor nitidez, y entonces Sam le confió su secreto, que también era el de él. «De Yi, ¿verdad?», le insinuó el nombre a Brian. «¿Desde cuándo hablas con Yi?». «Desde que lo dejé con mi ex y desaparecí de todas las redes sociales. Más o menos unos 2 años, ¿ve? Desde entonces estoy metida en la Darknet, como ese», declaró confusa y destrozada. «Fue Yi quien contactó conmigo», le aclaró a su hermano. «¿Qué dice el mensaje?», Brian le interrogó sin más dilaciones. «No es lo que dice, es lo que contiene, ve. Me costó todo un día averiguarlo». «Menos que yo, y eso que ya ha pasado una semana», protestó Brian frustrado consigo mismo. «Déjame, tienes que verlo», anunció, apartando a Brian de delante del portátil. Lo empujó y lo arrastró con la silla de gamer a ruedas hacia un lado y se puso ella, con una silla plegable, enfrente. Sam empezó a moverse por el ordenador con el ratón y tecleó toda una serie de comandos, hasta que por arte de magia aparecieron todas esas carpetas que a Brian se le habían resistido tanto. «Cuando ya lo has hecho una vez, la segunda es más fácil», informó con completa naturalidad, sin avergonzarse siquiera por sus conocimientos sobre aquella rama de la informática. «¿Qué es todo esto, Sam?», preguntó Brian, alterado al ver tantos expedientes de personas anónimas cuyos nombres ni siquiera conocían, hasta que apareció el de Joseph, su padre. «¿Por qué están investigando a papá?», indagó en Sam, en busca de una respuesta a aquel expediente. «No lo están investigando, están rastreándolo. A todas las personas que están actualmente en activo en el mercado laboral», especificó ella. «Pero, ¿qué significa?», se empecinó Brian en entender aquel informe. «Lee el expediente de papá», en voz alta. Inmediatamente se dio cuenta de lo que acababa de decir y rectificó rápidamente, acercándose a Brian para susurrarle al oído. «Mejor bajito, que a ver si nos van a oír, mamá y papá». «De acuerdo». Hizo una pausa antes de empezar a narrar el contenido del expediente y cuando se vio con el suficiente coraje como para leerlo, lo cual le llevó un minuto, comenzó a narrar los hechos. Sujeto de estudio 4.000.001. Actualmente consta su residencia en el apartado 40.005, en un municipio de Tarragona, en una casa en el monte. Coordenadas estimadas. Pasó por encima aquel dato y fue diciendo palabras sueltas entre susurros inaudibles hasta que llegó a la siguiente frase. Día 26 de enero de 2020. Se detuvo un segundo para pensar y entonces advirtió el motivo de por qué había recibido el mensaje aquel 26 de enero de 2020, ya que era crucial que B lo descifrara aquel mismo día a ser posible. El tiempo corría en su contra e I lo sabía, por eso contactó de inmediato con él, en cuanto obtuvo aquel documento y adjuntó el resto para que pudieran ver que no eran los únicos en la boca del lobo. «Esto fue el mismo día que I mandó el mensaje», precisó. «Continúa», le amonestó Sam. B obedeció sin más e hizo caso omiso de Sam, porque ella le había ayudado sin siquiera habérselo solicitado. No hizo más preguntas, solo continuó.
Hemos llamado a la puerta de la vivienda y nadie responde. Hemos procedido a entrar como el protocolo de la COVID autoriza. Como hemos podido comprobar, allí no reside nadie. Probablemente no sea la vivienda, sino que simplemente el lugar donde reciben la correspondencia. Sabemos que actualmente trabaja en una cristalería del centro de Tarragona. El jefe de él nos ha informado de que será despedido igual que todos sus empleados en el plazo de 2 meses para mediados de marzo de 2020. Para entonces, el gobierno y los medios focalizarán las alarmas en el virus. El Estado ya preparará el terreno para instaurar el nuevo orden mundial. Hemos hablado con el presidente y dice que todo está listo para ello. Sasha nos ha contactado para comunicarnos que cuanto antes deben empezar las pruebas a los sujetos. Brian se detuvo un momento para mostrar su asombro a su hermana ante la aparición de la salsa en los papeles. No estoy entendiendo nada, Sam. ¿Qué pinta la agencia espacial en todo esto? A Sam se le acristalaron sus delicados y claros ojos, de tal forma que Brian pudo percatarse de que por primera vez su hermana tenía miedo. La intervención de la NASA en todo aquel asunto de la COVID-19 tenía un trasfondo mucho más oscuro y perturbador de lo que parecía a simple vista. Por eso, Sam se entristecía y Brian se consternaba al verla en aquel estado. Se miraron el uno al otro y se notaba que ninguno de los dos tenía la certeza de que si alguna vez los medios conocían esa verdad sobre la participación de la NASA en todo aquel follón, lo fueran a contar al mundo. «Los están intubando, ya han empezado», aseveró ella, quien se había leído el expediente entero de más de 200 páginas y contuvo las lágrimas como mejor supo, aunque alguna le resbaló por sus delicadas mejillas hasta la comisura de sus labios. ¿Intubando? ¿Para qué?, siguió con su interrogatorio Brian. Eso es lo que pone en los documentos oficiales. Cogió Sam un pañuelo de seda que solía llevar encima para secarse las pocas lágrimas que le corrían por la mejilla. Y me ha citado para vernos esta noche, a las 9, en el parking del Hospital Juan 26, en el centro de la ciudad. Y por lo que veo, a ti también, le reveló a Brian tras leerlo del mensaje de texto encriptado que I había enviado a B. Brian había anhelado tanto aquel encuentro desde hacía años que ahora que se le presentaba la oportunidad, en lo único en lo que pensaba era: ojalá la situación fuera otra. Él hubiera preferido averiguar la identidad de su informante en las sombras, en otras circunstancias, en otro momento y tal vez, ahora que sabía el por qué le había contactado, ya nunca. No es que no quisiera conocer a I, era simplemente que las cosas habían cambiado y desearía no haberlo hecho jamás. Sam se dio cuenta de cómo su hermano estaba mirando a la nada, absorto en aquellos pensamientos que ella ni siquiera sabía que tenía, y le abstrajo de inmediato al anunciarle un pequeño detalle sobre su citación con I. «A ti te llama antes, te quiere ver a las 20:20. ¿Es algún tipo de broma esto?», protestó B a modo de pregunta. «¿El 2 de febrero de 2020 a las 20:20 te estás quedando conmigo? Es lo que pone B, joder», se quejó en voz alta sin apenas darse cuenta. «Tranquilízate, pero estamos bastante lejos como para ir a pie y llegar a tiempo», replicó él a ella en un tono de voz más suave. «¿Tienes carnet, no, Brian?», arguyó algo más calmada y prosiguió para explicarle el plan. «Pídele a papá el coche, dile que tienes que ir a recoger a Olivia, que sus amigas la han dejado plantada y que no tiene cómo volver a casa. Y como tú eres su mejor amigo, seguro que lo entenderá y te dará permiso. Por cierto, ¿ya la llamaste?», recalcó aquella pregunta. «Hostias, no. Después de lo de esta noche lo haré, lo juro», prometió a su hermana al ver su cara enfurruñada. «No te cabrees, lo haré al volver», persistió en su argumento y luego prosiguió. «Pero respóndeme a esto. ¿Por qué le dijiste a papá que no era nada importante lo del virus?», cuestionó B a Sam. «No quería preocuparle», se sinceró atormentada por la mentira que había pregonado como una verdad a su padre. «Aunque sigo pensando que el virus no va a ser nuestro mayor problema. No, después de lo que acabamos de leer», reflexionó un segundo antes de añadir. «¿Vamos, hermano?». «Juntos hasta el final, Sam», juró B a su hermana, forjando así los cimientos más resistentes de una fraternidad que ya nadie podría quebrar. Brian consideraba que su hermana era una letrada, que iba para abogada y que lo único que entendía eran las letras y las leyes, y su cerebro no daba para más. Lo que él desconocía es que tras la ruptura con su abusivo y controlador novio Jorge, ella cambió y se generó una segunda identidad, desconocida tanto por su hermano como por toda su familia.